Muy buenos días, soy Ignacio Barrios, contador público, asesor laboral en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en esta ocasión vamos a ver el acuerdo salarial de empleados de comercio, el acuerdo 2021, que se firmó la semana pasada. Más precisamente, el acta de acuerdo se firmó el 27 de abril del 2021, fue firmado por la parte gremial, por la FAECIS, después por las cámaras de comercio, la CAC, la CAME y UDECA, y este convenio o este acuerdo se va a aplicar al convenio colectivo de trabajo, el 130/75 de empleados de comercio, que es la rama general. Ya metiéndonos directamente en el acuerdo, el aumento salarial es del 32%, tiene carácter no remunerativo, va a ser escalonado, va a ser en cuatro tramos del 8%. El primer 8% va a ser en mayo del 2021, es decir, a partir de este mes. Después, en septiembre se va a aplicar el otro 8%, ya vamos a tener un 16%. Luego en enero y en febrero del 2022 se van a aplicar otros 8 y 8%, totalizando así el 32% no remunerativo acordado. ¿Cuál va a ser la base de cálculo de este 32% no remunerativo? La base de cálculo va a ser los básicos de convenio de mayo 2021. ¿Por qué mayo 2021? Porque en mayo se terminó de incorporar al básico de convenio las sumas no remunerativas del acuerdo anterior o de los acuerdos anteriores de la paritaria 2020. La paritaria 2020 tuvo dos acuerdos, uno en octubre del año pasado y una revisión en enero. En ambos se acordaron sumas no remunerativas que se fueron pagando a lo largo de los meses y se estableció que durante abril y en mayo se iban a incorporar. En mayo se terminó de incorporar, por lo tanto, en mayo tenemos el total del básico remunerativo, obviamente. Y sobre este básico es que se va a calcular este nuevo acuerdo ya en paritaria 2021. Para todos los tramos, es decir, el total del 32%, todos los tramos van a tomar como base de cálculo siempre mayo 2021, tanto el de mayo de este año como el próximo en febrero del año que viene. Además, se estableció la forma en que se van a incorporar estas sumas no remunerativas, es decir, no se van a pagar siempre de manera no remunerativa, sino que se estableció un cronograma para incorporarlos al básico de convenio. Las primeras dos cuotas se van a incorporar al básico, es decir, el 8% de mayo y el 8% de septiembre, es decir, ya un 16% se va a incorporar en enero 2022. Esas sumas se van a incorporar al básico de convenio que dijimos que era el de mayo, con lo cual en enero vamos a tener un nuevo básico de convenio, es decir, de mayo a diciembre vamos a tener siempre el mismo básico. Y en enero se van a sumar las sumas no remunerativas, con lo cual vamos a tener un básico nuevo desde enero. Y luego las otras dos sumas no remunerativas, la de enero 2022 y la de febrero 2022, se van a incorporar en abril, recién en abril, cuando ya finalice la aplicación de este convenio, al básico de convenios. Por lo tanto, el acuerdo recorre de mayo de 2021 a abril 2022, empezando por una suma no remunerativa y recién incorporándose todo y haciéndose básico de convenio recién en abril 2022. También hay que tener en cuenta que hay una cláusula de revisión para enero, por lo tanto esto hasta diciembre va a ser así, pero puede ser que en enero haya algún cambio si es que se decide así entre las partes. Después, respecto a los aportes y contribuciones, si bien es un acuerdo que dijimos que era no remunerativo, sobre esas sumas no remunerativas no van a ser contributivas a ningún efecto de los aportes y contribuciones a la seguridad social, pero hay excepciones, las excepciones que generalmente son ya comunes en comercio. Se va a realizar los aportes y contribuciones a la obra social o SECAC y los aportes del trabajador al sindicato y a la FAESIS.
tanto artículo 100 como artículo 101. Recordemos que el artículo 100 del convenio 130/75 es el aporte del 2% del sindicato y el 0,5% a la FAESIS, son aportes solidarios, los realizan todos los trabajadores marcados en el convenio, y el 101 es para los que están afiliados. Ahí el aporte varía según la zona, por lo general suele ser del 2%, pero dependiendo la zona del país puede haber alguna variación. Respecto a la contribución a la obra social o los aportes y contribuciones a la obra social, de OSECAC dice el acuerdo, por lo tanto debe hacerse en el caso de empleados que tengan esa obra social, no en el caso de empleados con otra obra social, que hayan optado por otra obra social, o por alguna empresa de medicina prepaga. Después, respecto a los adicionales de convenio, acá hay algunas diferencias respecto a los anteriores, si bien son sumas no remunerativas. En convenios anteriores se había, sobre todo en la de octubre del año pasado, se había acordado que se pagaba asistencia y puntualidad. En la de enero había alguna diferencia de interpretación, el acuerdo no establecía ningún adicional. Por su cuenta, la FAESIS publicó un comunicado en que sí debería considerarse, pero lo cierto es que no está establecido en el acuerdo de enero. Pero en este acuerdo firmado ahora en abril se fue un poco más claro, se subsanó ese error y se aclaró específicamente que mientras las sumas mantengan el carácter no remunerativo, o sea, este 32% escalonado en 4 tramos, no se va a calcular los adicionales del convenio, del 130/75, ni de antigüedad, ni de asistencia y puntualidad, tampoco el de cajeros, tampoco el de armado de vidrieras, el de chofer, el ayudante de chofer y zona desfavorable. Es decir, todos los adicionales que establece el convenio. Respecto a zona desfavorable, tal vez habría que destacar que el porcentaje varía del 5% al 20%, dependiendo la zona a la que nos refiramos, pero hay que tener en cuenta que algunos sindicatos zonales tienen acuerdos particulares, concretos respecto a estos porcentajes y no son los mismos. En algunos casos la diferencia es muy grande, pasa al 50, al 80 y hasta al 100%, con lo cual hay que tener en cuenta esto y consultar al sindicato zonal si se aplica o no se aplica la zona desfavorable, porque la diferencia puede ser mucha. También se estableció que no se va a computar estos adicionales, perdón, esta suma no remunerativa al sueldo anual complementario, es decir, al SAC, al aguinaldo. No va a formar parte de la base de cálculo del aguinaldo. El 8% que se va a estar pagando en junio, hasta junio, no se va a tener en cuenta. Después en septiembre va a haber ya un 16%, es decir, que a diciembre, para calcular el SAC de diciembre, no vamos a tener en cuenta ese 16%, al menos así lo establece, lo dice el acta acuerdo, pero no dice nada, al menos no los excluye, no los menciona, ni las vacaciones, ni las indemnizaciones, ni las horas extra o algún otro adicional. Solamente los adicionales de convenio y excluye al aguinaldo específicamente. Después, ya volviendo con las bases de cálculo, sobre qué también se va a tener en cuenta para la contribución al INACAP. La contribución al INACAP que hace el empleador va a ser base de cálculo, esta suma no remunerativa, el 32%, con lo cual la cuota de marzo, que es la misma de abril, que es 283 pesos con 0,9, y se calcula sobre el básico de maestranza A inicial, le vamos a tener que sumar esta suma no remunerativa, que ahí se ve, de 22,64, y vamos a tener un total de 305 pesos con 73 centavos por empleado. Lo mismo va a pasar en septiembre cuando se incremente otro 8%, se va a modificar la suma, y lo mismo va a pasar en enero y febrero del año que viene. Esos valores no los ha incluido todavía el INACAP, no los ha publicado.
calculo o calculamos que seguramente debe ser porque está la cláusula de revisión en enero. Cuando llegue el mes veremos si se modifica o no. Pero en principio ya tenemos las de mayo y las de septiembre. Respecto a la proporcionalidad, lo que dice el acuerdo, que tanto para empleados que realicen tarea discontinua, jornada parcial, jornada reducida o tengan ausencias por causas injustificadas durante el mes, el acuerdo va a ser proporcional a la jornada cumplida. Lo mismo se va a aplicar la proporcionalidad para las suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que hay un acuerdo que esta misma acta también renueva o prorroga, donde quienes están suspendidos por este artículo pueden cobrar o deben cobrar por lo menos el 75% del neto, con lo cual también tenemos que proporcionar este acuerdo respecto a ese 75%. ¿Qué quiere decir? Que quienes están suspendidos también van a recibir este aumento del 32%, obviamente proporcional a la suma que estén percibiendo o que se haya acordado, que obviamente no puede ser mínimo menor al 75%. Después, respecto a la denominación en el recibo, el acuerdo establece que se debe liquidar como incremento no remunerativo, acuerdo 2021, también se puede abreviar en el caso de que no se pueda detallar enteramente en el recibo de sueldo. También aclara que en el caso de estar pendiente de homologación al momento de liquidarlo, se puede denominar como pago anticipo a cuenta del acuerdo colectivo abril 2021. De todos modos, hay que decir que el acuerdo ya fue homologado mediante la resolución 471/21 de la Secretaría de Trabajo, pero hay que destacar que todavía no fue publicada en el boletín oficial, al menos no hasta el momento de hacer este video. Sí fue difundida la resolución por la FAECIS y por las cámaras, pero todavía está pendiente de publicarlo. Seguramente en los próximos días o en las próximas semanas se va a publicar. Por lo general, los acuerdos de comercio no tardan mucho en publicarse en el boletín oficial, así que habrá que estar atentos. Respecto a la cláusula de absorción, que también es tradicional ya en estos acuerdos de empleados de comercio, lo que dice que solamente van a ser absorbidos o compensados hasta su concurrencia los importes de carácter general, sectorial o individual otorgados por los empleadores de manera unilateral a partir del 1 de enero del 2021. Es decir, que los incrementos que se dieron a partir de esa fecha, es decir, durante este año, se pueden compensar. Hay que tener en cuenta que vamos a tener un problema ahí porque si se dieron sumas, esas sumas deberían ser remunerativas y el acuerdo es no remunerativo, con lo cual ahí vamos a tener un problema para pasar esa suma remunerativa con un acuerdo que es no remunerativo. Por lo cual va a haber que analizar el caso y la conveniencia para poder hacer ese pasaje de una suma a la otra y poder compensarlo. Respecto a los adicionales de empresa, es decir, esos suplementos o adicionales que los empleadores a veces pagan o algunos empleadores pagan y están por encima de las escalas acordadas en la paritaria, es decir, son adicionales que no están establecidos ni en no son ni el básico ni tampoco los adicionales de convenio. Suele llamarse adicional empresa, pero puede tener otro nombre. Lo que dice el acuerdo, lo que acordaron las partes es que se procure negociar entre empleado y empleador la adecuación de esa suma. Es decir, no están obligados a aplicar el porcentaje, este 32% sobre esos adicionales de empresa, pero sí se procura o se invita a que las partes negocien esa adecuación durante la vigencia del acuerdo. Respecto al aporte de 100 pesos a OSECAC, que también ya hace años que se viene aplicando este aporte y también hace ya bastante tiempo que es de 100 pesos. ¿Qué dice el acuerdo o qué dice el nuevo acuerdo respecto a
a este punto? Bueno, que precisamente el punto noveno del acta acuerdo dice que en el mes de abril, desde el mes de abril 2021 y hasta marzo del 2022, se va a hacer un aporte de 100 pesos a la obra social de empleados de comercio. Esto es importante, ¿por qué? Porque el anterior acuerdo vencía en marzo, es decir, en marzo venció y la duda estaba si en abril teníamos que aplicarlo o no. Bueno, este acuerdo nos está diciendo que sí, que se renueva el aporte. La cláusula es exactamente la misma que en los anteriores, son 100 pesos. Hay una duda siempre en la lectura del acta de si es para empleados de comercio que están afiliados a la obra social o no están afiliados. El acuerdo, la cláusula es la misma que en las anteriores, no sigue la misma duda o la misma polémica o la doble interpretación, pero por suerte la resolución 471 que habíamos mencionado antes de la Secretaría de Trabajo y que homologa el acuerdo, nos da un poco de luz sobre este tema y nos dice que en relación al aporte previsto en la cláusula novena del texto, se hace saber que el mismo operará únicamente respecto a los trabajadores afiliados a la obra social de empleados de comercio. Con lo cual, acá directamente la resolución nos aclara, si bien está en los considerandos de la resolución, nos aclara y nos da luz sobre este tema y ya no hay dudas que el aporte de 100 pesos lo pagan obviamente quienes están dentro del convenio de comercio, pero que al mismo tiempo están afiliados a la obra social de OSECAC. No se aporta en el caso de quienes están afiliados o optaron por otra obra social o por una empresa de medicina prepaga. Respecto a la contribución patronal de 300 pesos a OSECAC, este es un punto nuevo, no estaba en las actas anteriores, por lo cual hay que verlo detenidamente porque hay varios puntos que generan dudas. Es precisamente el punto 10º del acuerdo que establece una contribución patronal de 300 pesos a OSECAC. ¿Qué dice el acuerdo? Que se establece una contribución adicional y solidaria a cargo de los empleadores, es decir, a cargo de los empleadores, incluidos en este convenio, obviamente, equivalente a la suma de 300 pesos mensuales por cada trabajador dependiente. Acá tampoco hace diferencia entre si están afiliados a OSECAC o no. Dice por cada trabajador dependiente. Y la homologación no hace ninguna aclaración, por lo cual se entiende que es por cada empleador encuadrado en el convenio, independientemente de la obra social a la que pertenezca, a la que esté afiliado o si es una medicina prepaga. ¿Durante qué periodo se va a pagar esta contribución, a OSECAC? Durante la vigencia del acuerdo, que va a ser de abril 2021 a marzo 2022, es decir, van a ser 12 cuotas. ¿Y cuándo vamos a pagar este aporte? Además de que esté en convenio en el 130/75, mientras el trabajador mantenga contrato vigente en cada mes que corresponda a efectuar la contribución. ¿Qué quiere decir? Que si el empleado tuvo contrato en algún momento del mes, contrato vigente, hay que hacer el aporte. No hace falta que haya trabajado todo el mes, si trabajó unos días, deberemos realizar los 300 pesos, no se van a proporcionar, o sea, no se proporcionan, al menos esto es lo que se desprende del acuerdo. Habrá que esperar después si hay alguna reglamentación o alguna información adicional, pero por el momento serían 300 pesos por empleado en nómina dentro del acuerdo 130/75. Respecto a cómo se ingresan los 300 pesos por empleados, lo que dice el acuerdo es que los importes deberán ser declarados e ingresados a OSECAC mediante sistema informático de pago especial que dicha obra social implementará. Es decir, no va por F931, no va por el formulario manual 120A ni por BEP. Va por un aplicativo que la obra social OSECAC va a implementar. Hasta el momento, al menos hasta el momento de hacer este video, no se había implementado. Lo que se informó es que en los próximos días se va a publicar, que estaban confeccionándolo. El acuerdo se firmó hace muy poco, con lo cual hubo pocos días. Así que va a haber que esperar a que la obra social OSECAC publique
este aplicativo y ahí veremos a ciencia cierta cómo es que se realiza este aporte. Si es un aplicativo online, si es un aplicativo que se baja en la computadora, eso habrá que esperar. La fecha de pago va a ser el 10 de cada mes, es decir, el devengado de abril lo vamos a pagar a partir de, vamos a tener tiempo hasta el 10 de mayo y así sucesivamente. Obviamente, para este primer aporte o esta primera contribución, seguramente no se llegue a pagar el 10 de mayo. No, no está todavía el aplicativo, así que esperemos a ver qué información da la obra social o el sindicato. Respecto a la homologación del acuerdo, bueno, ya habíamos visto que estaba homologado, que está la resolución, la 471/21 de la Secretaría de Trabajo. No está publicada en el boletín oficial, eso hay que aclararlo, al menos no hasta este momento. Pero esta resolución ya fue informada o publicada por las partes, por la FAECIS y por las cámaras. Y es importante porque tenemos que tenerla en cuenta cuando tenemos que informar la declaración jurada informativa de conceptos no remunerativos. Como el acuerdo es no remunerativos, tenemos que presentar esta declaración jurada en AFIP y vamos a informar esta resolución a partir del mes de mayo. Por último, el acuerdo también prorroga el acuerdo del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Recordemos que hubo un acuerdo marco por suspensiones en los términos de este artículo, del 223 bis. Primero un acuerdo marco entre la UI y la CGT. Sobre ese acuerdo marco varios gremios se adhirieron. Uno de ellos fue Comercio, donde se estableció un acuerdo, digamos, express para este tipo de situaciones. Primeramente fue acordado para abril, mayo, junio del 2020 y se fue prorrogando cada 3 meses. En este caso se volvió a prorrogar en los mismos términos, es decir, es el mismo acuerdo, solamente que ahora se va a poder aplicar para abril, mayo y junio. Recuerden que el tiempo máximo en principio es de 60 días que se puede aplicar. Y los términos son exactamente los mismos, es decir, se puede pagar una asignación no remunerativa para quienes estén suspendidos bajo los términos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y que esa suma no remunerativa o esa prestación dineraria no remunerativa en su conjunto no puede ser inferior al 75% del salario neto, incluido este acuerdo, este 32% que se acordó en este nuevo acuerdo. Hasta el momento esto es todo para este video. Seguramente en el próximo video vamos a ver algo más práctico respecto a cómo liquidar mayo, que todavía no cerró, así que vamos a esperar que se publiquen las escalas salariales y una vez que tengamos las escalas vamos a poder realizar un ejemplo práctico tanto de recibo de sueldo como de la declaración jurada no remunerativa de cómo se debe ingresar. Así que hasta aquí los puntos claves de este acuerdo. Espero haber sido claro. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en próximos videos. Gracias.